Congresista Alex Paredes, congresista del bloque magisterial. Yo quiero recibirlo y agradecerle que esté con nosotros. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido, señor. Asiento. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy bien, congresista Alex Paredes, vi un tuit de la congresista Patricia Juárez que señalaba que el bloque magisterial en el Congreso había intentado vía Congreso varias veces hacer los cambios que ustedes consideraban necesarios en el estatuto de la derrama magisterial y se les había impedido, y que el presidente de la República había encontrado este mecanismo. ¿Qué se le responde a Patricia Juárez o a un argumento como ese? Es una mentirosa. Miente. Cuando ella dice que son varias veces que se ha visto el tema, no es cierto. Eso se vio en la Comisión de Economía, se presentó un dictamen. Yo hice unas sugerencias de conformidad a mi proyecto de ley, que inclusive no tuve la oportunidad ni de exponerlo. Simple y sencillamente la Comisión de Economía decidió elaborar el dictamen, acumular varios proyectos que hay sobre ese tema y someterlo a voto. ¿Le dio argumentos para ello? Yo expuse los míos. ¿Y ella qué le dijo? Ella, el argumento que utilizó fue que es una entidad privada. Ok, que lo es, ¿no es cierto? De derecho privado. De derecho privado. ¿No? Donde estamos trabajadores del Estado. ¿No? Que fuimos incorporados de manera ilegal, arbitraria, compulsiva, violando el derecho humano a libertad de asociación. Pero si el aporte es voluntario en la derrama magisterial, profesor Paredes. No. Hablo yo de la afiliación, de la incorporación a la derrama magisterial. Cuando el maestro, en la década del 80, que ingresamos algunos, ¿no es cierto?, eran nombrados de manera automática, eran incorporados a la derrama magisterial, ¿no es cierto? ¿Ya estaba en manos de los docentes la derrama o todavía estaba en manos del Estado? No, yo ingreso en el año 86. Ok, ya estaba Mi en manos testimonio. Ok, 86. ¿y qué pasó? Cuando yo me nombro, mi boleta de pago es afectada con un descuento. Yo no autoricé. Yo no acepté ninguna afiliación porque no me hicieron conocer. ¿No es cierto? Entonces, eso es ilegal. Eso es ilegal. Pero, congresista Paredes, cuando Alan García, en su segundo gobierno, intenta quebrar la derrama magisterial, haciendo que el aporte de los maestros fuera voluntario y pensando que ningún docente se iba a pasar, resulta que más de 200.000 maestros se pasaron a la voluntariedad. No, lo que pasa es que la derrama tiene su estatuto aprobado por Decreto Supremo 021-88-ED, ¿cierto? En el 88, mediante estatuto, se entrega el control de la derrama a la institución sindical denominada SUTEP, ¿cierto? ¿No fue antes, bajo el gobierno de Belaunde, siendo ministro de Educación Valentín Paniagua? No. Lo que yo he escuchado es que dice que estaba quebrada, etcétera, etcétera. Eso sí, eso han comentado. Ya, sí. Pero no hicieron ninguna denuncia. ¿No les preocupó saber quién la quebró? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes manejaron? Ministerio de Educación con ciertos dirigentes sindicales. ¿Cuál es la responsabilidad que tuvieron? Ninguna, porque nadie los denunció. La omisión te hace cómplice. Pero es una organización desde el año 65, habrían tenido que denunciar casi 3 décadas de manejos. Pero cuando uno defiende derechos, uno no se fija en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en el 88 es el punto de quiebre. El señor Alan García y la ministra de Educación, Mercedes Cabanías, emiten el decreto 021, ¿no es cierto?, que yo lo tengo aquí en manos, y en ese decreto contemplan que el Ministerio de Educación, en el artículo 3, facúltese al Ministerio de Educación para que apruebe las modificaciones. O sea, el Ministerio de Educación tiene toda la facultad de modificar. Ahora, congresista Paredes, yo entiendo que el Ministerio de Educación se desentiende de la derrama y se le entrega a los maestros. Pero no le puedes entregar una organización a 300.000, tienes que entregársela a su representación. El sindicato mayoritario en ese momento, y hasta ahora lo es el SUTEP. ¿Cómo no dárselo a la organización sindical? No, pero cuando tú eres funcionario público, ¿no?,
tú tienes que actuar de acuerdo al Estado de Derecho. En la Constitución del 79 y esta Constitución actual, si uno lee el artículo 38, señala que todos los peruanos, sin excepción, tenemos que honrar, respetar y cumplir el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿yo cómo puedo emitir este decreto, aprobar en esta composición un artículo 7 que a letra diga, son derechos de los asociados, elegir y ser elegido? Hasta ahí es democrático. Pero cuando yo digo elegir y ser elegido a los órganos de gobierno de la derrama magisterial a través del SUTEP, lo ilegalizo. ¿Y por qué lo ilegalizo? Porque violentas flagrantemente el derecho humano a la libertad sindical. Una cosa es la derrama y otra cosa es el SUTE. Yo soy docente asociado a la derrama como muchos. A mí no me pueden obligar a afiliarme al SUTE para ejercer mi derecho como asociado, ¿o sí pueden? No pueden. Pero ¿a dónde quiere llegar haciendo un salto en el tiempo a hoy? ¿Qué es lo que se busca? Porque ponerlo en derecho. Lo que el profesor Espinosa, presidente del directorio de derrama, señala es que lo que hay un intento aquí es de expoliar la derrama. No. De intervenir para llevarse los dineros. No, no es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Yo le hago la comparación. ¿Qué es lo que dice la propuesta de este decreto que se ha aprobado? Sencilla, elemental. ¿Qué propone? Son derechos de los asociados, literal B, elegir y ser elegido miembro del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia o responsable de las oficinas descentralizadas de la derrama magisterial a través de elecciones universales, libres, voluntarias, directas y secretas de los asociados. Pero esa iniciativa, que podría ser interesante, tiene que aprobarse en estatutos. Y no se pueden aprobar estatutos vía decreto supremo cuando se trata de entidades de derecho privado, profesor. El estatuto fue aprobado por decreto supremo. Cuando el ministro Carlos Malpica Faustor, en el gobierno de Toledo, prepublicó un proyecto de modificatoria de estatuto, las mismas personas que siguen conduciendo la derrama presentaron su agravio constitucional y esta fue la sentencia. Esta fue la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 9231, y que fue declarado infundado. Es más, lo que yo le manifiesto está amparado en el expediente 4159-2006 PA/TC, donde ya el Tribunal Constitucional, para su conocimiento, señala en el considerando 3, 4, 5 y 7 lo que significa libertad de asociación. Y fíjese lo que dice brevemente nomás el considerando o el fundamento 5. En auto se acredita fehacientemente que se han desconocido los mandatos que la Constitución y la jurisprudencia de este tribunal establecen con relación al derecho de libre asociación, razón por la cual la denegación de la renuncia del recurrente deviene arbitraria y violatoria del citado derecho. Yo he renunciado y no me quieren dar mi plata. En ese 2007 que usted habla, cuando se pone en vereda de legalidad el tema de los descuentos, porque lo que hizo el señor Alan García sacó un decreto y dijo, si alguien quiere afectar el sueldo de un maestro, pídale su autorización. Y algunos autorizaron y otros como yo y muchos no autorizamos, ejerciendo nuestro derecho de libertad de asociación. Hoy alguien es obligado a ser parte de la derrama magisterial. No, desde el 2007. ¿Hoy se puede ir uno cuando quiere de la derrama magisterial? No. Sí, lo que pasa es que pierde probablemente los derechos previsionales, pero se puede ir en cualquier momento, profesor Paredes. Respuesta de la derrama. Dígame. Respuesta de la derrama. ¿Qué dice? La derrama magisterial es un fondo de previsión social propia de los docentes al servicio público y fiscalizado y que son incorporados de manera automática a través del artículo 5 y 6 del Decreto Supremo 021-88D, debiendo permanecer como tal hasta la fecha de su cese. O sea, yo tengo que seguir hasta los 65 años. ¿Y cómo queda lo que manifiesto acá? Esto es jurisprudencia. Están violando mi derecho de libre asociación. Pero no me responde.
¿Hoy un profesor es obligado a entrar a la derrama? Hoy no, porque ya está corregido. Hoy se ha corregido. Es más, en las modificatorias que acaba de hacerse a través del decreto supremo, le señalo la que prescribe el artículo 7, son derechos de los asociados. Literal C, optar por la libre desafiliación. Libre desafiliación. ¿Eso está mal? No, eso está aparejado a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es poner en Estado de Derecho este estatuto. El que quiera continuar es su decisión. Pero habrá alguien que les diga también, profesor Paredes, trabajen a nivel de base con los maestros que forman parte del magisterio, organicen un sindicato serio, grande y responsable que pueda, por mayoría, disputarle al SUTEP el control del directorio de la derrama magisterial. No. Lo que pasa es que, claro, pero yo creo que en el fondo acá hay un problema de enfrentamiento entre un sindicato mayoritario y único y la expresión del FENATE del profesor Castillo, que se está traduciendo al final en un daño para los fines previsionales de los maestros. Yo no coincido con su apreciación. Dígame. ¿Por qué? Porque acá entonces estamos diciendo que los maestros del Perú, ¿no es cierto?, que somos más de 240.000, ¿ya? O son del SUTE o son de FENATE. Un momento. O son del FONDES, también podría ser, ¿no? O no son de nadie. O no son de nadie. ¿Por qué? Porque existe el derecho humano de libertad sindical. Pero es que una administración la tiene que controlar una organización, no la puede controlar. No. Un momentito. Si es de los maestros, ¿a quién se le entregan? Los asociados que elijan, como en cualquier institución. Bueno, ¿Cuál es el problema? Pero eso es una figura posible. No. La actual es otra. No, es que la que fue justamente, que señalaba yo hace un momento, ¿no? El derecho a elegir se consuma, ¿en qué cosa? En la composición del directorio. ¿Qué dice hoy el artículo 11? El artículo 11 dice, el directorio de la derrama magisterial está constituido por 6 miembros. Digamos, ¿no?, en un supuesto, o el CIMA, que hay en otras regiones, ¿sabes qué? Desafíliate si quieres quieres ejercer derecho en la derrama. Pero no lo entiendo. Si el Ministerio de Educación le entrega a los maestros la derrama magisterial para su gestión y su administración, ¿a quién quiere que se la entregue sino al universo de maestros que en elección elijan a sus autoridades ante la derrama? Es una opción. Está bien, y es el cambio estatutario que ustedes plantean. Pero hoy la derrama tiene otro formato, ¿no es cierto? Mi pregunta es, siendo una institución de derecho privado, ¿la forma de cambiar las cosas es por decreto supremo? Así es. Porque hoy la CONFIEP les ha dicho que no. Tal es así que ha mostrado su enorme preocupación porque mañana van a ser ellos. No, para mí lo lamentable es que CONFIEP defienda un tipo de gobierno totalitario, antidemocrático. Se está terminando con más de 30 años de discriminación, porque los únicos que han podido integrar directorios son los del SUTEP. Por eso, gánenle el espacio al SUTEP, pero gánenlo en la cancha. No, pero ¿por qué yo me tengo que afiliar al SUTEP? No, generen un sindicato que sea mayoritario. ¿Y por qué pero ¿por qué la derrama tiene que ser de un sindicato A, B o C? El Ministerio de Educación se lo entregó a los maestros. No, por eso el Ministerio de Educación... ¿Y quién representa a los maestros? El sindicato mayoritario. Pero el Ministerio de Educación está corrigiendo lo que mal hizo la señora Mercedes Cabanillas, y es poner en Estado de Derecho las cosas. Más bien, yo me pregunto, y permítame, por favor, si los señores que han conducido la derrama dicen que la han conducido excelente, de las maravillas, ¿le tienen miedo a las elecciones universales? ¿Tienen miedo que los maestros asociados valoren la conducción y los ratifiquen? ¿A eso tienen miedo? No, pues... No, es que eso es lo que demuestran, ¿no es cierto? Si ellos creen que han hecho una buena gestión, porque la gestión es oscurantista, secretismo puro. ¿Por qué? Porque nunca informan. Todos los maestros tienen una aplicación virtual donde pueden ver sus cuentas privadas, sus cuentas propias, que vienen generadas de los negocios de los hoteles, de los créditos que prestan, de Crisol. Lo que se genera ahí va a cuentas individuales que pueden ver todos los meses en su estado de cuentas. ¿De qué oscurantismo hablamos? De la forma como administran. ¿Usted sabe cuánto pagan de dieta los miembros del directorio del Consejo de Vigilancia? No lo sé. No. ¿Sabe cuánto gana el gerente? Tampoco. ¿Sabe cuánto ganan los trabajadores? Pero tampoco lo sé del banco de crédito y tampoco lo sé del... No, es que la derrama es mi institución. Y aquí...
Y aquí el estatuto mismo dice... Es de los, digamos, de los socios, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Mire, pues... ¿qué dice? Pero, B. ¿cómo se conocer... gobierna una institución que tiene miles de socios? Pero dígame usted, acá yo tengo un derecho de asociado. Conocer y pronunciarse sobre la marcha de la institución. ¿Cómo me pronuncio? Bueno, si no conozco. hay un comité de vigilancia. No, mi derecho de asociado. Están supervisados por la SBS, ahí tiene usted la información también a disposición. ¿Y qué ha hecho la SBS? Entiendo que controlarlos. Habría que preguntarle a la SBS dónde estuvo. Pero usted desliza que la SBS se conchaba con el SUTEP para el manejo de la rama. Así es. Pero eso es muy serio, pues, señor Paredes. 16 de octubre de 2008. Un informe del señor César Hildebrand Chávez de la Riva, agenciaperú.com. Sí. Y gracias a él conocimos algunas irregularidades que la SBS no las vio. Yo le pregunto, en Tacna hay un hotel, que fue el hotel de turistas. ¿Usted sabe cómo lo tiene en propiedad la derrama? No lo sé. ¿Saben los maestros? Porque bueno, eso pertenecía a un grupo económico. ¿Sabe lo que saben los maestros? Pertenecían a la sociedad, gente de Bolsas Argos, que eran parte del grupo económico Picasso, dueño del Banco Latino, que no existe. Congresista Paredes, ¿saben lo que saben los maestros? Que cuando usted vaya al hotel de Tacna, los ingresos que deje allí van a estar finalmente en sus cuentas individuales. Y los maestros no tienen acceso. ¿Cómo que no van a tener acceso? Porque es más caro, pues. El sueldo que uno tiene no es accesible a ese tipo de hoteles. Pero esos hoteles generan y reditúan utilidades en sus cuentas individuales. Sí, pero ¿No es eso una mejor apuesta para el futuro? Pero es nuestro. No lo dudo. Es de los maestros del Perú. Yo le digo, 16 de noviembre de 2007, la derrama adquirió caja de ahorro sin autorización de la SBS. Desobedeció orden de revertir operación. ¿Y qué hizo? ¿Revertió la operación? No revertió. Fue multado. Pero lo que vamos, ¿hay un control o no? ¿Ese es control? Pues se han sido multados. Pues una coladera. Pero si los han multado, entonces ¿qué quiere? ¿Con qué plata pagaron? ¿Con qué plata? ¿Con la de la gestión? Con nuestra plata. Ahora, y si esta organización es tan mala como usted dice, señor Paredes, ¿por qué genera ingresos ¿por qué tiene ingresos anuales por 3.000 millones de soles? Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. ¿Cómo que no saben? Pregúntele a cualquier maestro. Vaya mesa, presente por mesa de parte, solicitud de información, no le dan nada. Bueno, pero le voy a decir algo que creo que es interesante. Entiendo que la derrama magisterial va a presentar ante tribunales una acción seguramente de inconstitucionalidad para que esto no pase. Veremos qué pasa ahí. Claro, y luego veremos. De pronto le dan la razón y van a elecciones universales dentro de la organización docente, ¿no? Es lo que corresponde, porque usted por su experiencia periodística y una cuestión de vida sabe que cuando uno pertenece a una institución, todos son iguales. No puede haber discriminación. Nuestra Constitución Política del Perú, que parece que se ha olvidado la señora Patricia Juárez en su contenido, el artículo 2, numeral 2, prescribe que no puede existir ningún tipo de discriminación, ni por cualquier índole. Pero, congresista Paredes, hay 200.000 maestros en la derrama y solo usted se siente discriminado. No, los 200.000, ¿por qué no se van? Por eso este decreto supremo lo han recibido con beneplácito. ¿Usted cree? Sí, con toda seguridad. Con toda seguridad la familia magisterial. Bueno. ¿Por qué no convocan una concentración? A ver, ¿qué van a decir? ¿Quién, los del SUTEP? Sí, que convoquen. No lo sé. Porque el magisterio siempre quiso elecciones universales. Porque el asociado no solamente sirve, señor Cornejo, para que le descuenten. El asociado también tiene derecho, pues, a ser parte del directorio. No, pero para ser parte del directorio tienes que afiliarte al SUTEP. Eso es ilegal. Aquí, en la China, la concha en China. Bueno, hay que echarle la culpa entonces al gobierno de García de Belaúnde que entregaron la derrama a los maestros, ¿no? Y se le entregaron al SUTEP. La de Alan García es quien entrega. Tengo el dato de Valentín Paniagua. No le entrega. No nos quedemos ahí, porque me tengo que ir. Palabras finales, por favor, congresista Paredes. No, yo solamente tengo que ratificar a nombre del Bloque Magisterial de Concertación Nacional nuestro saludo y nuestra felicitación al ministro de Educación, al presidente Pedro Castillo, porque está honrando su palabra, porque cuando uno ha hecho campaña electoral,
Y nuestro público objetivo elector ha sido el magisterio. Seguro, no, yo lo entiendo. ¿No? Y acá y vuelvo a insistir, y con esto quiero finalizar. Por favor, que nos tenemos que Aquí ir. nadie va a meter la mano a la plata. En ninguna parte, ninguno de los extremos de este decreto modificado, que modifica el estatuto, habla de plata. No, no. Aquí se habla de restitución de derechos democráticos Muy bien. participativos. Veremos. En eso gira todo. Le agradezco muchísimo No, muchas que gracias. haya venido a conversar aquí al programa. Gracias por gracias. plantear su punto de vista. No, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, pero tengo una pregunta para ustedes. Anímense a contestarla y a ser parte del Imán Chic.